Hola gente, yo soy Guido de Electrotodos y en el video de hoy vamos a ver algunos conceptos básicos sobre el amplificador operacional. Así que empecemos. Primero que nada tengo que decir que este componente electrónico es uno de los más utilizados y de los más útiles que hay en la electrónica, así que es bueno saber cómo funciona. El símbolo del amplificador operacional es este triangulito. En la punta del triángulo tenemos la salida. Y por este lado tenemos las dos entradas. La entrada marcada con un menos es la entrada inversora y la entrada marcada con un más es la entrada no inversora. Las otras dos patas restantes son para la alimentación. A este componente lo podemos alimentar de dos formas básicamente. Una es con masa y otra es con una fuente partida. Es decir, poniendo, por ejemplo, una tensión de 12 y menos 12 voltios en sus extremos. Alimentarlo con masa sería poner una tensión de 12 voltios en su terminal de alimentación positivo y masa en su terminal de alimentación negativo. ¿Y esto qué es lo que cambia que alimentarlo con masa o con fuente partida? Bueno, básicamente lo que nos permite es trabajar con tensiones entre ese rango. Es decir, si lo alimentamos con masa vamos a poder trabajar solo tensiones positivas, pero si lo alimentamos con fuente partida vamos a poder trabajar tensiones tanto positivas y negativas que estén dentro del rango de la tensión de alimentación. ¿Para qué sirve este componente? ¿Cómo se usa? Primero que nada tengo que decir que hay una fórmula que, sumado a algunas características de este componente, describen todo el funcionamiento del operacional. Y sí, a partir de acá en el video le voy a decir operacional en vez de decir todo el nombre completo porque así se abrevia y es más corto. La fórmula es esta, nos dice que B0 es igual a por B1 menos B2. B1 y B2 son las tensiones de entrada de la pata no inversora y de la pata inversora respectivamente. A es una ganancia, es un valor constante que multiplica a B1 menos B2 y B0 es la tensión de salida del operacional. Entonces básicamente lo que esta fórmula nos dice es que B0 es igual a A por B1 menos B2. En un caso totalmente ideal y teórico, el número SA vale infinito. Esto en la práctica es imposible, no se puede tener una ganancia infinita, pero bueno, teóricamente el número A vale infinito. De esto podemos concluir que amplifica una diferencia, una resta. Amplifica la diferencia entre B1 y B2. Y lo hace con una ganancia teóricamente infinita. Pero viendo un poco mejor la fórmula, vamos a ver qué pasa si B1 y B2 son exactamente iguales. Si tienen el mismo valor, es decir, si por ejemplo valen 1 los dos, 1 menos 1 me va a dar 0. Y 0 por A me va a dar 0 también. Lo que significa que BO va a ser 0. Entonces, si yo tengo las dos tensiones de entrada exactamente iguales, la tensión de salida es igual a 0. Ahora, si yo tengo las tensiones de entrada diferentes, la diferencia entre B1 y B2 nos va a dar algún número, ya sea positivo o negativo, que multiplicado por la ganancia A se va a amplificar. De manera que si B1 y B2 son distintos, la tensión de salida no va a ser 0, va a ser distinta de 0, va a ser la amplificación de B1 menos B2. De esta manera podemos decir también que la ganancia diferencial del amplificador es infinita. ¿Por qué? Porque si yo tengo una diferencia entre B1 y B2, el número resultante de BO me va a dar más infinito o menos infinito dependiendo de si B1 es más grande que B2 o de si B2 es más grande que B1. Pero sin embargo, podemos decir también que la ganancia a modo común del operacional es 0. La ganancia a modo común se refiere a aquella cuando las dos tensiones de entrada son exactamente iguales. Cuando hay un cortocircuito entre las dos entradas y ahí metemos una tensión. Eso es la ganancia a modo común. Podemos ver que es 0, porque si las dos entradas son iguales, la salida nos va a dar 0. Entonces podemos decir que el operacional amplifica la diferencia de tensión en sus entradas y reduce o atenúa las tensiones iguales en sus entradas. Entonces quedémonos con este concepto porque en algunos videos más adelante voy a retomar el tema este de amplificador diferencial, que es así como se le llama a los amplificadores que amplifican una diferencia, y van a ver para qué sirve esto de que amplifique la diferencia y de que atenúa las tensiones que son iguales. Pero esto lo voy a explicar en otro video más adelante. Ahora retomamos a la fórmula inicial. Como dije antes, podemos ver que si B1 es más grande que B2, la diferencia esa nos va a dar mayor que 0. De manera que un número positivo multiplicado por infinito nos da más infinito. Sin embargo, obviamente en un circuito no podemos tener una tensión de más infinito a la salida, no podemos tener infinitos voltios. La máxima tensión que tenemos a la salida va a ser la tensión de alimentación positiva.
es decir, en este caso 12 voltios. O sea que podríamos decir que cuando B1 sea más grande que B2, a la salida vamos a tener 12 voltios. Caso contrario, cuando B1 sea más chico que B2, el resultado de esa diferencia va a ser un número negativo. Un número negativo multiplicado por infinito nos da menos infinito. Otra vez, como no podemos tener menos infinito, la tensión a la salida va a ser la mínima tensión de alimentación. En este caso menos 12 voltios, pero también podría ser masa si es que lo estamos alimentando con fuente simple. Entonces podemos concluir que cuando B1 sea más chico que B2, la tensión de salida va a ser menos 12 voltios. ¿Qué es lo que pasa acá? Tenemos un comparador, compara dos tensiones de entrada y dependiendo de esa relación nos va a dar dos niveles de tensión a la salida que van a ser 12 voltios o menos 12 voltios. De esta manera solamente podemos obtener con el operacional una señal cuadrada a la salida, una señal de dos valores, porque así como lo estamos viendo, sin ningún componente extra, funciona como un comparador. Este tipo de circuito, los comparadores, se utilizan bastante en la electrónica, aunque por ahí no tan crudo como lo estamos viendo ahora, pero esto podría ser por ejemplo un sensor de luz. Si tenemos este circuito vamos a tener una resistencia que va a variar con la luz, que es la resistencia esa con la raya cruzada. Entonces ahora supongamos que la resistencia esa aumenta, cuanto más aumenta la luz que le pegue. Eso significa que en el divisor de tensión va a caer más tensión en el punto central, que es a donde está conectada la pata más. Entonces, volviendo un poquitito para atrás, podemos decir que a medida que aumenta la luz que le pega a esa resistencia, aumenta la tensión en la pata más, en la pata no inversora del operacional. En la pata menos tenemos una tensión seteada por un potenciómetro que va a estar entre 12 voltios y masa, y en su punto medio tenemos una tensión de referencia seteada. Ahora supongamos que en un estado inicial la tensión más, la tensión en la entrada no inversora, no supera la tensión de referencia que seteamos en la entrada inversora. B1 estaría siendo más chico que B2, de manera que la salida sería menos 12 voltios. Pero supongamos que le empieza a pegar la luz a la resistencia esa y empieza a subir la tensión en la entrada no inversora. Va a llegar un punto que esa tensión sobrepase a la tensión en la entrada inversora, a la tensión de referencia, y en ese momento la salida va a conmutar, va a cambiar de estado y va a pasar a 12 voltios. De manera que si ponemos un LED a la salida correctamente polarizado con una resistencia, podemos tener un indicador muy básico de luminosidad, o por ejemplo hacer un interruptor crepuscular. Esta no es la manera ideal, pero es una forma de hacerlo, y es una aplicación que se le da a los circuitos comparadores. Ahora vamos a volver al nombre de este componente. Se llama amplificador operacional, pero acá la verdad que lo único que estoy haciendo es comparar. No estoy amplificando nada ni estoy haciendo ninguna operación matemática. Pero bueno, para que eso ocurra tenemos que agregarle algunos componentes externos al operacional para que pueda funcionar como amplificador y como operador matemático, haciendo sumas, restas, multiplicación, división e incluso integración y derivación. Pero bueno, eso va a venir en los videos siguientes. Por ahora me quedo acá, nos quedamos con el comparador. Si les gustó el video los invito a que le dejen un me gusta y a que comenten abajo si quisieran seguir viendo videos de esta serie, porque la verdad que todavía queda bastante que hablar sobre los operacionales. También los invito a que se pasen por nuestro canal y se suscriban si es que no están suscriptos si les gustan nuestros videos. De esta manera se van a poder enterar cada vez que subimos video nuevo, y para eso tienen que activar la campanita que está al lado del botón de suscribir. Para esto también están nuestras redes sociales, que se las dejamos acá abajo en la descripción del video. Así que bueno, sin más que decir me despido, yo soy Guido de Electrotodos y hasta la próxima. Chau chau.